te decíamos que nos vamos a meter en un tema duro, complicado, mucho más cercano o mucho más real de lo que nos gustaría, que es el cáncer de pulmón. Para ello nos está acompañando nuestra columnista, la doctora Marina Andrada, quien es oncóloga. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida Buenas nuevamente. tardes, ¿cómo están? ¿Bien usted? Feliz día de la primavera Muchísimas y gracias. Feliz día de feliz la día de la sanidad. sanidad que nos toca Sí, un poco a todos y creo que es el día de la paz. sí, son muchos días para festejar, ¿no? Un día de Y, muchas conmemoraciones. exactamente. Y mirá lo que tenemos acá, Marquiño, porque la doctora sí, seguimos festejando los 150 programas, ¿eh? Así que qué lindo, gracias por el gesto. Muy bien. Fue muy bueno eso, realmente. Y que se repita. Lo, lo bueno se tiene que repetir. Muy bien, ¿eh? Gracias por la invitación. Me pasa que no pude participar el viernes Sí, cuando realmente cumplían años y bueno, gracias por la invitación, no, por porque favor. estaba en otra provincia justamente, y así que, bueno, digo, compartimos hoy, aparte justo 21. Perfecto, ni más ni menos, ¿eh? Doctora, bueno, el tema el que nos aúna hoy es el cáncer de pulmón. Una temática dura. Hay muchas campañas que se han realizado a lo largo de estos últimos tiempos con respecto a lo producido por el tabaco, a las cuestiones que tienen que ver con distintas patologías que nos van perjudicando nuestra capacidad pulmonar y particularmente que van generando cuestiones oncológicas. Pero hay mucho más casos de lo que uno quisiera que haya, ¿no? Sí, Que haya, que uno creería es que una hay, de las ¿no? patologías, digamos que es una de las causas principales de muerte en lo que es en las patologías oncológicas, ¿no? El cáncer de pulmón ha avanzado, digamos, bastante en su parte de su diagnóstico principalmente y en su tratamiento. Ujú. Eso ha tenido avances sumamente importantes, en los cuales también, en lo último, digamos, que siempre uno viene pregonando y hablando sobre los cambios que ha producido esta patología, el Sí, cáncer, en respecto a sus tratamientos. Entonces, lo que hizo la biología molecular, y esta es una de las patologías que realmente favorece muchísimo a los pacientes, y hoy podemos tener otro enfoque de eso realmente, porque decir el paciente es tan personalizado que realmente su tratamiento se va a dar a razón de lo que nos informe la biología molecular. claro. Eso es una cosa sumamente importante. Así que yo más o menos les había diagramado, creo que están unos slides que los van a empezar a pasar, Sí. sobre el tema del inicio de esta enfermedad. Bien. ¿Sí? Doctor, ahí está justamente, ¿no? Ahí tenemos algunos gráficos. El riesgo relativo de padecer cáncer de pulmón se eleva unas 13 veces en los fumadores activos y 15 veces por la exposición pasiva. O sea que yo que no fumo estoy más Ya los buscamos. expuesto, estoy 2 veces más expuesto que una persona que fuma. Que generalmente te lo dicen. Doctora, yo no puedo tener nunca cáncer de pulmón porque jamás en mi vida fumé. Sí, Entonces, es un grave error, porque realmente uno posee esos genes que después se pueden manifestar y lógicamente a estos tipos de pacientes son los que mayormente favorece la biología molecular. ujú, Entonces, fuma, usted le pregunta y entramos en un interrogatorio con el paciente y dice, sí, bueno, mi marido fumó durante 10 años o durante 15 años o mis hijos fuman en casa. Entonces es ese, digamos, ese paciente que es un fumador pasivo sí, realmente. Por más que ellos no hayan tenido contacto nunca con la nicotina, pero verdaderamente van incrementando lo que es, digamos, ese factor principal, que es ese cambio que se produce en el tejido epitelial, porque el cáncer de pulmón nace en el tejido epitelial respiratorio. bien, Entonces, a partir de ese momento se dan en dos, digamos, etapas, que por ahí están las manifestaciones clínicas, ¿no? Que sí, comienza el paciente y tiene. Y dice, principalmente es la tos, ¿sí? sí, La hemoptisis, que es cuando uno tiene una tos y realmente dice, bueno, la gente dice escupir, y vamos a hablar siempre, yo digo, en sí, estos programas hay que bajar a lo que el paciente y seguro, utilizar seguro, las palabras que el paciente. Escupo con sangre.
¿sí? O escupo filos de sangre, tengo así, tuve fiebre, vine con algunos procesos que no se me curan, o resfríos que comienzan por ahí en los meses de marzo, de abril, y uno piensa que es como un cambio climático, Sí. y realmente usan antibióticos o usan unos antivirales y después prosiguen esos tratamientos. Entonces, esos pacientes, después de 6 meses de esa evolución, siempre hay que tener en cuenta de pensar primeramente que estamos frente a una patología que puede llegar a ser tumoral, ¿sí? Sí. Para eso hay estudios, lógicamente. Bueno, este es algo muy lindo, que realmente son 2 enfoques Sí. de la formación, digamos, de los nódulos. Uno es a partir de lo central, o sea, ¿qué nos va a pasar si nosotros tenemos un tumor a nivel central? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener? Ajá. Y generalmente en esto está la tos, principalmente, que es una tos seca, ¿sí? Es Sí. como un ahogo, que siempre el paciente lo refiere, o muchas veces empiezan en la difonía. O Bien. sea, pierden, dice, estoy perdiendo la voz. O sea, de pronto un día se levanta, o a veces es de la mañana, está perfecto, y a la tarde entra como a perder la voz. Entonces entra esa voz media ronca, Sí. que generalmente es lo que lo lleva a consultar al paciente. Y lógicamente cuando presenta toda esta sintomatología es cuando verdaderamente el tumor está presente y ya se desarrolló. Con la tos, cuando tenemos tos. Exactamente, Ajá. cuando tenemos toda esta sintomatología. Inclusive ¿y qué tenemos que pensar? Nosotros siempre nos orientamos de acuerdo a lo que el paciente nos va refiriendo, o sea, los síntomas que nos va refiriendo, con la localización en donde puede estar tumor. Generalmente a veces vienen, dice, sí, tengo una tos, pero me pasa, tomo algo y me pasa, pero tengo un dolor realmente, y señalan su dolor, ¿no es cierto?, intercostal, o su Bien. dolor muchas veces en la punta de la espalda, Ajá. o le llaman en toda la parte del omóplato. Entonces presentan un dolor que muchas veces que primero calma con analgesia, y después es mucho más, digamos, con mucha más intensidad, y que ya lo tiene en forma casi constante. Y ellos, Entonces por lo es general, la forma que el paciente recién llega a la consulta, lógicamente, porque dice, bueno, hace unos días que ya me molesta demasiado, ya no puedo dormir. Entonces te consulta previamente por eso. Entonces uno tiene que pensar que ese paciente tiene una orientación de alguna lesión tumoral, lógicamente siempre buscar en la parte de la periferia. Bien. En todo esto hay que tener en cuenta, lo principal de esto siempre es una placa radiográfica de tórax, ¿sí? Una teles de tórax en todo paciente que llegue con tos, o sea, con dolor, con ahogos o algo. Muchas veces hay gente que es asmática, que también en esto se tiene que tener en cuenta lo que son las sibilancias, porque la sibilancia es como cuando uno respira, y es ese silbido que Sí. realmente cuando uno a veces se sienta al lado, el paciente lo siente realmente ahí. De una Seguro. silla a otro en la camilla se lo siente, sin necesidad de tener que estar a veces con el estetoscopio, ocultarlo, porque es una cosa, es como, digamos, es un síntoma cantado, le decimos nosotros, ¿no? Doctora, ¿tiene alguna ventaja, chanza, eh, algún crédito más aquella persona que no haya fumado y que haya hecho una vida sana? Digo, que actividad aeróbica, digo, que el pulmón le va a responder mejor, la capacidad aeróbica le va a responder mejor que una persona que haya fumado toda su vida. Lógicamente, porque la capacidad respiratoria que tiene ese pulmón, o sea, la expansión, digamos que cuando uno inspira, el pulmón se infla, ¿no es cierto? Sí. Y cuando uno exhala todo ese aire, eso se va, digamos, se desinfla totalmente, y hay algo que se llaman las pleuras, que son unas telitas que recubre todo el campo, digamos, del lóbulo de los pulmones, y eso da una afección, ¿no es cierto? Lógicamente que lo principal que tiene en el ingreso del aire hacia los pulmones, a través de uno exhala por la nariz o por la boca, el ingreso del aire llega hasta los alvéolos, pasa por la tráquea, o sea, la vía respiratoria alta, que nosotros le llamamos así. Entonces, eso tiene mucho que ver en esto de los alvéolos, de poder difundir, y la humedad que tienen los alvéolos. Por eso, generalmente, cuando un paciente
está con esta falta de aire o estos ahogos, uno siempre le dice, y más que todo el asmático, es de poner el típico remedio casero que hacen las abuelas, Sí, de poner la ollita en la cocina, ¿sí? Poner a calentar agua y cuando el agua está hervida, le tiraban 2 cucharadas de sal gruesa. sí. Entonces eso se hacía un humo blanco y vos ponías la cabeza, te ponían una toalla y con... Entonces era súper, mejoraba el paciente terriblemente. Y lógicamente, porque esa humedad, digamos, despega al alveolo, el agua ingresa, despega y es agua con sal, o sea, despega el alveolo y vos se expande, entonces tenés como una forma mucho Claro. mejor y respirás mucho más tranquilo. Sí. O sea, ese es el mecanismo por el cual uno siempre dice los baños de vapor, ¿no es cierto? Cuando hoy lógicamente ya tenemos los SPAC y tenemos muchas Sí. cosas que podemos, los baños turcos y todo, que uno lo puede hacer y que realmente siente muy bien. A mí me preocupó sobremanera este dato estadístico. Yo particularmente no fumo, pero comparto mis espacios con gente que sí fuma. Y a veces uno en lo cotidiano ya, o sea, me da lo mismo que fume o que no fume porque a veces pasa por una cuestión de respeto. Y si no me han tenido respeto en algún momento y seguir exigiéndole todo el respeto todos los días, me llega un momento que me es chocante y me terminan ganando por cansancio, ¿no? Pero están atentando contra mi salud directamente. O sea, no solamente que decide esa persona su cuestión de salud interna, sino que está atentando contra el que no fuma directamente porque tiene 2 veces más de posibilidades de contraer cáncer el fumador pasivo. Es Exactamente. gravísimo eso. Sí, sí, y tenemos que tomar conciencia y también es uno de los mitos principales de cuando uno hace onco del cáncer, decimos, un día vamos a hacer un programa con todos los mitos. O Sí, sea, con todo sí. lo que la gente cree verdaderamente o lo que a veces se difunde y que verdaderamente no lo Lo que es. es y lo que no es. Lo que es, lo que no lo es. Porque es interesante. Y decir, no, yo cáncer de pulmón no voy a tener nunca porque soy un buen deportista o porque realmente nunca fumé, ¿no es cierto? Pero hay una predisposición genética que eso lo lleva al tener el mínimo contacto con fumadores activos, lógicamente lo podés desarrollar tranquilamente al tumor. Y en esto tiene mucho que ver, y vuelvo a reiterar, o sea, son los pacientes que son más estudiados con la biología molecular, ¿sí? Porque es el estudio de los genes, entonces la importancia que tiene el tratamiento de estos pacientes básicamente va puesta, ¿no es cierto?, en los genes, que en esas mutaciones que están presentes y que realmente hay que ver si son positivas. Claro. ¿Hay alguna edad donde empieza, o que yo tendría que empezar a hacerme estudios? Sí, y también se ha cambiado mucho porque uno cuando habla o presenta los slides o algo está con la bibliografía, que generalmente este cáncer se da entre los 55 y los 65 años, ¿no? O sea, la edad máxima, digamos. Pero hoy todo eso lo vemos, se va modificando porque hoy tenés chicos hasta de 20 o 30 años realmente con cáncer de pulmón. Entonces, las edades están, como todas las cosas, las edades se están cambiando y están bajando demasiado. Entonces, eso es sumamente importante. Y tenemos que tener en cuenta, principalmente, la tos, si tenemos ataques de tos, Sí. de pronto, que no estemos en tiempo, por ejemplo, ahora que gracias a Dios empezamos la primavera, no estamos en tiempo de invierno, ¿no es cierto? O con grandes fríos, con grandes temperaturas, pero también hay que tener algo muy en cuenta, que comenzamos la primavera, comenzamos el verano y en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos muy altas temperaturas. Entonces, el hecho de estar constantemente bajo los aire acondicionados también nos puede producir, ¿no es cierto?, estos síntomas. Claro. Los aire acondicionados también enferman y enferman muchas veces mal, como nosotros decimos, Sí, sí, sí. porque atacan realmente las vías respiratorias y a veces entran virus y hay una bacteria muy importante que se da por el aire acondicionado, que es la Klebsiella. Entonces eso realmente hay que tener en cuenta y siempre informar a la población cuando tenemos estos cambios. Por eso los aires también tienen los filtros hay que limpiarlos y todo, porque nos producen también enfermedad ambiental más que todo. Claro. Doctora, ¿hay cómo prevenir? ¿Hay algún tip
para ir, qué sé Sí, yo, una siempre persona de pensando, 40 volvemos a años los, volvemos a los síntomas. Entonces, cuando nosotros tengamos tos, cuando tengamos fiebre, ¿sí? Repentina, digamos que comenzamos y no tenemos un foco, porque generalmente cuando uno hace fiebre busca el foco, ya sea por una infección urinaria, ¿sí? Ya sea por algo que realmente una bacteria que está trabajando y que el organismo, digamos, va a responder de esa forma, por eso aumenta nuestra temperatura. Entonces, en esa forma, es decir, el paciente debe realizar principalmente un laboratorio, ¿sí? Un análisis de sangre completo, donde tengamos hemograma, tengamos una función urinaria, ¿sí? Tengamos inclusive también una glucemia, porque a veces debutas y mucha gente descubre que a través de un síntoma, como por ejemplo que tengas un miedo de decir podré desarrollar un cáncer de pulmón, llego, hago un laboratorio, el doctor me dice y te das con una glucemia que tiene 200. Claro, Entonces le decía, yo no sabía que tenía un principio, por ejemplo, alterada mi glucemia, que puede ser una diabetes, claro. que también se desarrolla muchas veces, son hallazgos clínicos de sintomatología y de enfermedades que se da cuando uno busca realmente hacer un sistema de prevención. Me da la sensación que al oncólogo por lo general le llega, sobre todo por estas patologías que uno ve, o estos síntomas que uno ve, le llega derivado de otro especialista, ¿no? Porque uno cuando le duele el pecho es muy difícil que vaya al oncólogo como primera opción. Sí, generalmente es un trabajo de los médicos clínicos Claro, o del médico de cabecera, que está o los médicos de familia, que son los que mayormente trabajan en todos los centros, en los CAP, ¿no es cierto?, sí. más que todo acá en nuestra provincia. Y cuando nos llega realmente a nosotros, sí, nos llega el paciente que ya viene derivado, por supuesto, con algo principal, que es la anatomía patológica, y que son las formas de hacer este estudio histológico, que es muy importante, y estudios como por ejemplo la fibrobroncoscopía, ¿sí? La mediastinoscopía, que son utilizadas la punción aspirativa con aguja fina bajo una tomografía. Entonces son esas lesiones que uno ve a través de una placa, simplemente una placa de tórax, ¿sí?, que puede hacer el diagnóstico, y después bajo digamos, algo más específico, que es la tomografía computada de tórax, en donde a través de eso se puede realmente ingresar a través de una aguja fina y realizar o una punción aspirativa, sacar parte de ese tejido, analizarlo, o sea, hacer el estudio histológico, la anatomía patológica, y con eso, digamos, obtenemos el diagnóstico, ¿no? Perfecto. Doctora, ¿también ha avanzado la cuestión de tratamiento? Digo, la medicina ha ido caminando rápidamente, hemos hablado de nuevas técnicas para distintas situaciones. En el tratamiento pues, del cáncer de pulmón, ¿ha habido un avance en lo que es el tratamiento una vez que ya está, bueno, está la enfermedad, ya tengo la metástasis, tengo distintas cuestiones? Eh, el camino, se puede sobrellevar, se puede llevar adelante, se puede curar el paciente. Sí, hoy existe un pool un poco más amplio de lo que son los tratamientos en quimioterapia, ¿sí? Y también en lo que son los blancos moleculares, que inclusive es una mejoría para el paciente, porque ya no tienen, ya no hacen una quimio, o sea, con una infusión, o sea, Sí, de sentarte en un sillón, hacer una canalización y a través de un suero, ¿no es cierto?, pasan las drogas. En estos casos, todo lo que son los blancos moleculares, casi el 80% de la medicación es vía oral. ujú, Entonces el paciente maneja la medicación en su casa, o sea, puede realmente, muchas veces continúan, tratan en su lugar de trabajo, y son controlados cada 15 días, más o menos 2 veces en el mes, por los oncólogos. Entonces, ese tipo de cambio que hubo, de avance en los tratamientos, es muy importante, porque lógicamente también hay que tener en cuenta que la quimioterapia lo primero que te produce es la alopecia, y es lo primero que es, va, la alopecia, que es la pérdida del pelo. ajá, sí. Entonces, Qué es el característico que uno primer ve, sí, sí. cambio que el paciente tiene. Entonces, todos estos avances son buenísimos porque maneja una mejor calidad de vida al paciente, y uno puede manejarlo, o sea, es como que te sentís menos enfermo.
Claro. Porque una cosa es que vos veas que estás íntegro todavía, y eso lo pasa y te lo dicen los pacientes, y otra cosa es cuando vos te ves sin que tenés tu pérdida de pelo, tenés tu coloración especial, esa coloración media amarilla amarronada que Sí. tienen los pacientes, que realmente está porque te da todo el efecto de la quimioterapia, la tinción de las uñas, de las manos, de los pies, que los pacientes te dicen: doc, pero tengo las uñas como negras, o sea, cambia Sí, su sí, sí. coloración. Entonces, todas esas cosas que son también molestas para el paciente en sí, ¿no? Hace este nuevo enfoque que tiene los blancos moleculares, y realmente ha favorecido bastante. Eso creo que es el avance más importante que hemos tenido, al menos en esta última década, con respecto al cáncer. Doctora, las personas, me quedé, porque me quedé anodado con la cifra esa, me golpeó mucho, ¿no? El tema del fumador pasivo. ¿Cuántas campañas, cuánto dinero se ha gastado realmente en, en contarle a la gente de esto de que el fumar en un espacio cerrado perjudica a los demás? Y sin embargo, hay padres que todavía siguen fumando con los chiquitos, que siguen fumando en el auto con el nene atrás. Digo, Sí, no, yo no, creo no que es tenemos una cuestión de conciencia, ¿no? cultura y una cuestión de concientización realmente, porque bueno, nos costó también decir que llegamos a un bar, tomamos un café y tenemos el lado de fumadores y los no fumadores. Sí, Entonces eso es un tema que para nosotros me parece que hemos crecido como población, sí, ¿no? De tratar de aceptar de alguna forma estas partes. Y me parece estupendo el trabajo que se hace con todas las instituciones, llámese desde sanidad, llámese desde las municipales, llámese de las ordenanzas, ¿no es cierto?, hasta judicializados, porque sí. en realidad uno no puede ir a hacer o a fumar. Si vos vas a algún lugar, que siempre lo vimos afuera, y tratás de sentarte a comer en un lugar donde realmente la gente fumaba, y vos reclamabas, o sea, muchas veces Sí, decías al mozo, pueden que no fumen porque, bueno, la comida te caía mal, o sea, sí, sí, esas cosas. Y realmente hasta en eso, en la parte gastronómica también, ellos, hasta los sindicatos y todos han participado bastante en las campañas, y eso se ve, o sea, ahora vamos, hemos crecido, creo que bastante en ese tema, y la concientización de las nuevas generaciones, ¿no? Que claro. realmente, bueno, el cigarrillo por ahí han tomado otras opciones, los chicos más chicos se los ve, antes era como un juego en las edades nuestras, el tema de un cigarrillo, o Sí, sea, aprender. Hoy desgraciadamente, bueno, utilizan otras cosas, ¿no? sí. O sea, está la droga, edades más tempranas, está otras cosas que Ahí hay un son, tema interesante, que doctora. los llevan a otros puntos. Le voy a hacer esta consulta que tiene que ver con la nueva moda, que son los cigarrillos electrónicos. ¿Los conoce? ¿Sabe cuál es la función? ¿Afecta, no afecta? Son campañas también extraordinarias para la gente que los pueda ayudar a dejar de fumar, ¿no? Es bueno de alguna forma porque, o sea, eso es se te concientiza la parte psicológica, porque realmente, sí, toma agua, porque realmente eso es algo Sí, que ayuda y muchísimo, ¿sí? Hay distintos tipos. Está el electrónico, ujú, y después está unos siliconados que en realidad se van como consumiendo, y es como que vos los vas, digamos, masticando, y tienen por supuesto el sabor y el gusto total, porque eso hemos probado nosotros, lo vi en Estados Unidos, ¿no? sí, Que es lo más común y con lo que más te dicen la gente que hace las campañas con respecto a tabaco y cáncer, que es lo que más resultado tuvo. Entonces, esa cuestión de que vos también, es una cuestión de mentalidad, que el fumador ve que se va terminando, ¿sí?, su cigarrillo, entonces saca otro sí. y prende, porque hay gente que con uno no lo terminó y prende el Le otro, prende o el sea, otro, sí. la adicción
es terrible, pero si no tenemos una buena concientización del paciente, de nosotros mismos, no vamos a poder recibir, así tengas muchas veces 3 o 4 psicólogos sentados al lado que te puedan ayudar a dejar este tipo de adiciones, ¿no? Seguro, Porque es una adición. Es un trabajo personal aparte, ¿no? Exactamente. Y que también se corrige mucho con la actividad física. O sea, cuando uno empieza a encontrarle el gusto a la actividad física, encontrarle el gusto a una caminata, encontrarle el gusto a correr o a ir 1 hora al gimnasio, o ir hoy, por ejemplo, que es muy importante también el baile, o sea, el zumba, o sea, bailes caribeños y todas esas cosas que son sumamente importantes y que son divertidas, porque uno va, hace una actividad física, entonces, y también distrae y les hacemos una buena salud. Doctora, ha sido un placer dialogar con usted como siempre, siempre nos trae con esa claridad conceptual y se va a quedar para que compartamos la torta. Ah, sí, seguro. ¿Eh? Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.